como tal, la energía eléctrica se lleva utilizando en China, que es donde se empezó a utilizar en los años 50 del siglo pasado. Es decir, llevamos aproximadamente unos 60 años utilizando corriente eléctrica en acupuntura, concretamente, aunque luego en fisioterapia y en otras disciplinas se utiliza muchísimo. Pero tienes que pensar que probablemente la utilización de la electroacupuntura es mucho más antigua. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, un punto de acupuntura, y hay una serie de experimentos que así lo demuestran, fundamentalmente los experimentos de Bossy. Jean Bossy es el catedrático de anatomía de la Universidad de Montpellier. Lo que hacía Bossy era hacer una biopsia de una zona que es punto de acupuntura y de una zona próxima que no es punto de acupuntura. Tomaba un corte biópsico y lo teñía y lo miraba al microscopio para ver si había alguna diferencia histológica entre el punto de acupuntura y la zona próxima que no era punto de acupuntura. Esto lo hace Bossy siguiendo los trabajos de otros acupuntores franceses, Senelard, Nigoyet, Borsarello. Borsarello fue el primero que pensó que el punto de acupuntura tenía características eléctricas. Lo que hacía Borsarello es una cosa muy curiosa, era meter una aguja y conectarla con un hilo de cobre y conectar el hilo de cobre a un receptor telefónico. Entonces, cada vez que movía la aguja, se producían interferencias en la línea telefónica, es decir, vaya, parece que el punto de acupuntura posee algún tipo de cualidad eléctrica. Bueno, pues lo que demuestra Bossy, efectivamente, haciendo los cortes y tiñendo, es que en los puntos de acupuntura es mucho más frecuente la presencia de fibras amielínicas, fibras nerviosas amielínicas del sistema nervioso vegetativo y de capilares venosos. Es decir, hay más venas, hay más sangre y más nervios. Por otro lado, es lógico. Si dices que un punto de acupuntura es una zona de especial concentración del chi, pues obligatoriamente tiene que ser una zona de especial concentración del sui. Bien, el que haya más capilares venosos quiere decir que el punto de acupuntura es una zona que tiene más agua y más partículas con carga, porque el agua lleva sal, el suero lleva sal, más partículas con carga, sodio, potasio y cloro, fundamentalmente. Entonces, Bossy lo describe como una especie de vena líquida, por eso tiene una serie de características. Si tú inyectas corriente eléctrica aquí, evidentemente la resistencia al paso de la corriente eléctrica aquí será mucho menor que la resistencia del paso de la corriente eléctrica aquí, que es lo que detectamos con el Riduraco. Claro, pero tú lo que haces es introducir una aguja aquí, una aguja normalmente bimetálica, los chinos son muy maniáticos con eso, acero y cobre, pero la acupuntura no solo es insertar la aguja en un punto de acupuntura, es insertar y manipular. Cuando tú empiezas a manipular esto en una zona donde hay partículas con carga, induces la génesis de una corriente eléctrica, y una corriente eléctrica de bajísimo amperaje pero detectable. Es decir, la manipulación de una aguja es una forma de hacer electroterapia. ¿Y por qué los chinos de repente dejan de manipular las agujas, sobre todo para hacer analgesia, y empiezan a conectarle estos aparatos? Pues porque se dan cuenta que la manipulación rápida de un punto de acupuntura lo que está es generando corriente eléctrica y dice, buena gana de manipular, la pongo yo desde fuera. Ese es el principio de la electro. Pero está bien, es una buena pregunta plantearte por lo menos una cierta precaución en su utilización. Desde luego, ya no para tonificar, sedar o estimular o dispersar, que hay muchas técnicas, pero desde luego en analgesia es una cosa sine qua non, es decir, la analgesia a mano es mucho más complicada, mucho más larga que la analgesia con electro, o más que la analgesia, vamos a llamarle, a mí no me gusta llamarle analgesia, me gusta llamarle hipoalgesia, porque realmente no quitas todas las sensaciones, quitas fundamentalmente el dolor. Otras sensaciones como tracción, presión, estiramiento, calor o frío quedan prácticamente indemnes. ¿De acuerdo? Desde tú puedes notar que están ahí, pero no te duele. No es lo mismo que la anestesia
que se te cae, cuando te ponen articaína aquí se te cae la boca, es como si no, como si te hubieran arrancado un trozo de la cara. Pues aquí no, con esto es diferente. Estaba explicando el criterio de polos, ¿de acuerdo? Para tonificar o sedar. Y entonces, en líneas generales, el polo de entrada de la corriente eléctrica es un polo que se estimula, porque entra energía. Y si es un punto de tonificación, se tonifica. Y el polo de salida, el que notas, el rojo de la corriente eléctrica, que es un polo de salida, es un punto que estás dispersando, que dispersas. Y si fuera un punto de sedación, es un punto que sedas. Y insisto en que eso se llama el criterio italiano. Hay muchos otros criterios y vosotros conocéis uno, el criterio frecuencial, que ahora repasaremos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué características, digamos, una vez que hemos explicado los tipos de corriente eléctrica, el que utilizamos y cómo se comporta, en un sistema, pues hay que hacer un pequeño análisis de voltaje, resistencia, intensidad y frecuencia de la corriente eléctrica. Voltaje. El voltaje de una corriente eléctrica es la fuerza que esta corriente eléctrica hace. Es un concepto similar o equivalente al concepto de fuerza. Yo, para explicar el voltaje, hago un pequeño diagrama que es una tubería que conduce agua y que este agua, al caer, mueve un molino, ¿de acuerdo? Si tú quieres mover más deprisa el molino, ¿qué haces? Hacer que el agua caiga con más fuerza. ¿Cómo haces que el agua caiga con más fuerza? Simplemente levantas la tubería. Pues el concepto de voltaje es equivalente a cuánto levantas la tubería o cuánto levantas la primera bola, es decir, qué fuerza puedes hacer con esa corriente eléctrica. Que no depende, esto se mide en voltios, que no depende de la cantidad de corriente, sino de la fuerza que tiene esa corriente. Tú puedes tener una gran cantidad de corriente con muy poco voltaje, muy poca corriente con mucho voltaje. La cantidad de corriente se mide en coulombios, que es una unidad que no viene al cuento ahora, pues no se utiliza para nada dentro de los criterios de electroestimulación. Claro, además de la fuerza, eso es como tener un ejército muy potente, pues tienes que tener en cuenta que como va a interactuar con algo, tienes que valorar cuán fuerte es el enemigo. Es decir, tienes que valorar ¿qué? La resistencia que se va a oponer a esa fuerza, ¿de acuerdo? La resistencia que se opone a la fuerza se mide en una unidad que se llaman los ohmios, en honor al señor Ohm, el célebre de la ley de Ohm. Y el resultante de lo que tú obtienes con la corriente eléctrica que estás utilizando es el resultado de dividir lo fuerte que es entre la resistencia que se opone a su paso. Esto lo podía haber descubierto Sun Tzu en el arte de la guerra hace muchos años, pero no, lo describe el señor Ohm. Y el señor Ohm dice que la intensidad de una corriente eléctrica, es decir, su eficacia, el trabajo real que va a efectuar, es directamente proporcional al voltaje, a su fuerza, e inversamente proporcional a la resistencia que se opone a su paso. ¿De acuerdo? Cuando movemos estos electrodos, cuando movemos estos botones, no estamos modificando la intensidad de forma directa, estamos modificando el voltaje de forma directa. La intensidad solo hay una forma de modificarla, modificando la resistencia, bueno, también modificando el voltaje. Cuanto más voltaje, más intensidad, cuanto menos resistencia, más intensidad. Pero estos botones no manejan intensidad, sino que manejan voltajes de salida. La intensidad se mide en amperios y concretamente en estos aparatos, que son aparatos muy sensibles y que interactúan contigo, concretamente en mili o microamperios. ¿De acuerdo? Voltaje, resistencia, intensidad y frecuencia. La frecuencia ya la hemos descrito, es el número de ondas por segundo y
se mide en unas unidades que se llaman hercios. Entonces, el voltaje que figura en el aparato que puede ser 10 voltios, por ejemplo, ¿no? Es el voltaje de salida o de pico del aparato. Claro, y eso es lo que tú modificas a base de... De subir o bajar, ese es el voltaje máximo que tú tienes ahí. Pues normalmente yo creo que estos aparatos, vamos, me parece que este da un voltaje de pico, no sé si son de 20 voltios. O, claro, no vas a meter 220 voltios, es decir, todos tienen un limitador, de hecho funcionan a pilas. ¿Eh? Y las pilas son de, ¿cuántos son las pilas? De voltio y medio, ¿no? O de, bueno, las habrá de muchos tipos. 6 por 4, 24, pues ese será el límite. Con una carga de 4 pilas de 6, ese es el... Claro, sí, sí. Pero yo creo que el límite está... Te mueves entre 15 y 20 voltios. Luego, la tolerancia de cada persona a la corriente eléctrica es distinta. Hay gente no muy... estás trabajando con 12, sino que estás trabajando con el más... Claro, al final es lo que no tiene ningún problema, el voltaje. Porque el voltaje exactamente lo adecuas a lo que el paciente te pide. ¿Cuál es el voltaje con el que tienes que trabajar? El máximo tolerable sin dolor. Ese, que me da igual si son 10, 8, 15 o 18, cada persona tiene un límite. Y además, digamos que hay un cierto acostumbramiento, es decir, el paciente se acomoda a la corriente eléctrica, lo va impermeabilizando, de forma que con una relativa frecuencia en el tratamiento lo que hay que hacer es o bien ir subiendo el voltaje o bien concretamente este aparato, no, con la anchura, bueno, con la anchura de pulso. Concretamente este aparato tiene un selector aquí en el medio, que es este, que mide microsegundos. Es decir, te está midiendo cuánta es la anchura de la onda. Y tú puedes trabajar con ondas muy estrechitas o puedes trabajar con ondas muy anchas. Daos cuenta que una onda tiene el frente de subida es voltaje y el tiempo es la anchura de la onda. Si estamos diciendo que la energía que es capaz de descargar este tipo de corriente es el resultado de multiplicar el voltaje por la anchura de pulso, cuando el paciente acomoda y dices, de esta energía ya no me estoy enterando, tienes dos opciones para meter más energía. Una, aumentar el voltaje. Esto es una forma. La otra es aumentar la anchura de pulso. Esta es otra forma. Si aumentas el voltaje, quemas más. Carlos dice que para sedar, que una vez iniciado el tratamiento sí se modifican los parámetros, pero que para tonificar una vez iniciado el tratamiento y alcanzado el máximo, ya no toques los parámetros. Ese es un criterio chino. No, ese es un criterio chino. El criterio chino dice que a la hora de dispersar, cuanto más voltaje toleres, mejor. Y sin embargo, a la hora de tonificar, no, olvídate, pues la tonificación es más rápida. Pero claro, el problema es 62 de vejiga. ¿Dónde anda el 62 de vejiga? Debajo del maleolo externo, aproximadamente una distancia en el cambio de coloración de la piel. Ahí, realmente hay dos, ponte por aquí si quieres. Hay dos 62 de vejiga. Hay uno que está aproximadamente a una distancia por debajo del maleolo, de la cúspide del maleolo, y hay otro que está en el cambio de coloración entre la piel dorsal y la piel plantar, este y este. ¿Este sería por debajo del hueso entonces? Este sería pegadito a un agujero que hay en el hueso, toca. ¿Cuál es el ideal? Depende de para qué lo estés usando. Claro que en algunos manuales viene este y en otros viene este. Claro, el de arriba, el 62 de vejiga, normalmente se utiliza en el dolor lumbar. El de abajo, el 62 de vejiga bis, se utiliza en ginecología. Además es un punto que coincide con la representación del útero en reflexología podal. Es decir, son puntos de vejiga los dos 62, lo único que uno es más lumbar, el de más arriba, y otro es más ginecológico, el de más abajo, este y este. Los dos abren el vaso. Los dos abren el vaso. Entonces vamos al 62 de vejiga, nada, se coloca la aguja en la vertical del maleolo, es un punto grande, introduces la aguja y la manipulas. A mí me gusta llegar al nivel perióstico, tac, 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 lo notas, ¿verdad?
¿Duele? ¿Duele? Eso os suponéis vosotros que duele. Las agujas tienen que quedar de tal forma puestas que la percusión sobre ellas no las tira. ¿Veis? No las tira. ¿De acuerdo? Y la clava, no sé cómo la clava, pero me refiero que de una forma que no entra asfixiado ni nada, sino... No, este es un punto, perpendicular. este es un punto que solo tiene dos capas. Ah, yo pensaba que iba el 60. No, no, este punto solo tiene dos capas. La de los dermatomos y el esclerotomo. Yo voy a saco al No hay esclerotomo. músculo en medio, claro. No hay músculo en medio. Este tiene cielo y hombre. No, y hombre. Cielo, ¿cómo va? Cielo, hombre y tierra. Cielo y tierra, sí. Este tiene cielo y tierra, nada más. No, porque no hay músculo, no hay hombre. Entonces yo paso por cielo y voy a tierra y hago una estimulación perióstica. Tac, 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 tac. Tac. Lo cual tú tienes que notar el hueso. Está bueno. Pues haber pedido susto. Punto de apertura. Punto de apertura. Vejiga, 60. Vamos a poner, antes de hacer la técnica de tendinomusculares, TIN, tonificación, Yuan, Luo del acoplado. Antes de hacer eso, voy a poner dos puntos que se utilizan habitualmente en las lumbalgias, que son, por un lado, jodación especial de la zona lumbar y por otro lado, la técnica Kung Lun Tai Chi, la transfisión 60 de vejiga, 3 de riñón. Vamos a hacer la transfisión. Voy a utilizar una aguja larga en esa transfisión para que la veáis, no porque haya que usarla, sino para que la veáis. Se puede hacer con esa aguja de 1 pulgada, pero... El 60 de vejiga está justamente por detrás del maleolo, entre el borde posterior del maleolo y el borde anterior del tendón calcáneo. Introduces la aguja ahí, esta es bastante gruesa, la introduces y la vas empujando. ¿Duele? No. Y la vas empujando hasta que la aguja no sale, no hay que sacarla. Pero no hay que sacarla, pero simplemente la técnica consiste en empujar el 3 de riñón. No, es que es así la técnica. No lo estoy haciendo por exhibición. Es Kung Lun Tai Chi. Y vas empujando. ¿Con esto también llega así? Sí. Ahora, si quieres, la otra la pruebo con una pequeña para que veáis que llega. Pero sin perforar, ¿eh? Sí. Vamos a ver si... Claro, sí, no hay que perforar. ¿Te duele? No, que va. No, incluso muchas veces esta técnica produce un cierto grado de alivio. No mires así, no pasa nada. No duele nada, no hay nada ahí. Pero no duele pues la cetuda, como yo el pillo. No vale perderle el miedo. Vamos a ver si con una más pequeña llega, con una de 1 pulgada llega. Vamos a ver si llegamos, yo creo que sí llegaremos. Justín, mira, porque tengo casi que meterle el mango dentro. Pero mira, ¿sabéis? ¿No te duele? No, ¿qué coño le va a doler? Si ahí no hay nada. Kung Lun Tai Chi, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Cuál? Esta creo que es de 1,5 pulgadas, a ver. No, esta es de 2. No, esta es de 2 kung. Esta es de 2 kung y la otra de 1. Vamos al siguiente punto, que es el joacción especial, el joacción especial de la zona lumbar. Flexionad la pierna para localizar el pliegue y del 40 de vejiga, y en el centro del pliegue ya cierra la pierna. Y en el centro del 40 de vejiga... ¿Es bueno en la lumbalgia sangrar el 40 de vejiga? Si es muy aguda, sí. De hecho, en el tratamiento, hay un tratamiento que utilizan los médicos descalzos, ellos, que buscan el punto más doloroso. En este caso sería un agujero sacro. Y ponen una aguja y una ventosa fija ahí, y otra ventosa contralateral. Luego pinchan el 40 de vejiga y ponen otra ventosa encima para sangrarlo, y luego hacen un masaje de ventosa. Es para las contracturas agudas con ventosa sobre el punto más doloroso, ventosa en el 40. El rojo, al que más dolía, y negro. Y ya pongo rojos para acá, claro.
le voy a coger estos 2 con 1, a ver si puedo. Estos 2 con 1. Para que... ¿Puedes mover la cabeza? Bueno, pues cuando tienes pocas salidas, pues os enseño algún subterfugio. Estos son subterfugios. Cuanto más pequeña es mejor. Y bueno, como tiene mucha historia, voy a meterle aquí este que suele ser doloroso también, una y una. Ya está. Encendemos el aparato y vamos a colocar, en principio, comenzar con una dispersión, 250 milisegundos. Vamos a ponerle 10 minutos a 60 Hz, ¿de acuerdo? Subimos. Notarás en el punto de dolor, ¿verdad? Donde te dolía, donde más te dolía. Es el primer punto que le he localizado. ¿Aguantas eso? ¿Y ahí? ¿Qué tal eso? Ahí, ¿no? Venga. ¿Eso qué es? Nada, ¿eso qué es lo que es? Nada, ya no te duele nada, ¿no? ¿Te duele? Sí, me duele, aquí arriba. Está muy alto. ¿Ahí? ¿Mejor? ¿Mejor? Ahí. ¿Cuánto tiene? Ahí le duele. Cada uno va por... Estás muy sensible la corriente, ¿eh? A ver, ¿ya te duele ahora? ¿O estás ahora no. Ahora estás bien. Bueno, aquí eso lo aguantas bien, ¿no? Vale. Parece que los que más te duelen es aquí arriba, ¿no? Es este de aquí, ¿no? Este negro. Ahí, ¿no? Si lo subo, ese te duele, ¿no? Pero este te duele menos. Hay que ir con un cuidado religioso, ¿eh? Ya está. Cada uno lo maneja independientemente. Sí, claro. Estaríamos... Cuando no accede a la corriente porque no la tolera, hay que manipular la aguja. No, normalmente como son en dispersión la dejas tal cual, las pones y te olvidas del tema. Y manipulas de vez en cuando, esta es el 40 de giga. Fíjate, ¿has sangrado ahí o...? Sí. Eso es que lo estaba necesitando, ¿eh? Cuando sangra es una... Una pregunta que no tiene que ver con la lumbar. El 17 de Ren Mai, cuando lo pones hacia abajo para estabilizar, en una técnica para estabilizar el seno, cuando se pone con una erupción enorme te estoy diciendo que el círculo sea aproximadamente así. Pues da que pensar. Solo ese punto. Solo el Los 17. demás, Claro, por ejemplo, lo primero que tienes que pensar es ni que... el maestro, ni el seguimiento del corazón, ni solo ese punto. Pues piensa en un problema del yao superior, un problema de maestro del corazón. Es decir, probablemente lo necesite mucho, como él. Fíjate qué diferencia entre un lado y un lado y otro lado. Piensa que probablemente el 17 de Renmai, si se pone así y llega mucho sue, es porque está moviendo mucho el ki y probablemente porque está siendo un punto muy eficaz. De todas formas, lo de la... De hecho, no me he atrevido a ponérselo ascendente porque es descendente y se le pone... No, pues lo puedes poner ascendente, tampoco tiene por qué pasar nada. Lo único cuando es ascendente, de hecho debería ser siempre ascendente. Sí, en la primera sesión se lo puse descendente para el equilibrio, luego cuando es ansiedad se lo pongo ascendente. Normalmente el 17 hacia arriba lo que más controla son las manifestaciones respiratorias asociadas a la ansiedad, lo que quita es la disnea, porque tiene un efecto sobre los centros respiratorios vulvares.